Publicistas Radio. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Fíjense que me inquieta un tanto el asunto de hablar aquí ya de manera estricta de pensionados y de jubilados. En todo caso, con independencia del sistema de pago que pudieran tener los pensionados y los jubilados, en todo caso el artículo 7 ya nos califica iguales. Somos miembros activos del sindicato mexicano de electricistas. Y eso es lo que debemos de ver, porque si entre nosotros mismos empezamos a crear ciertas tendencias y a sectorizarnos, a quien beneficiamos no es al sindicato, a quien beneficiamos son a los traidores y a nuestros enemigos de clase, porque pueden encontrar un camino donde empiecen a seccionar al propio sindicato. Entonces lo digo porque hoy se refirieron a ello. Evidentemente hacen falta cumplimientos a los acuerdos que mencionaron aquí, que mencionó la dirección sindical, y esos acuerdos, como bien se ha dicho, los plenares de la Comisión de Trabajo están en la Comisión Negociadora con Gobernación para definir todos esos faltantes, todos esos compromisos, además de el asunto de los adherentes al propio esquema de esas pensiones. Y quiero decirles algo más. Pensamos que el pensionado y el jubilado es diferente. Sí, si hablamos de ley, la pensión es de ley y la jubilación es un pacto colectivo, un pacto privado. Pero si nos damos cuenta, en el texto del contrato colectivo de trabajo, la cláusula 64, que está Vicente Gutiérrez que lo ha manejado, dice, siendo la jubilación una pensión para el trabajador, quiere decir que también los jubilados somos pensionados, nada más que en un pacto privado, en un pacto colectivo. Entonces, eso de la pensión da costilla. Pero aquí lo importante es que en el artículo 7, y desde antes del artículo 7, antes que se reformara el artículo 7, ya había representantes que se habían pensionado, ya eran representantes de los trabajadores. ¿Cómo es cierto? Sí, porque fueron tratados por igual y pudieron votar y ser votados. Votaron en las elecciones generales y después fueron votados como participaron a la Comisión de Trabajo, antes de que se reformaran los estatutos. Pero bueno, aquí lo interesante es que no nos seccionemos ni tampoco nos sectoricemos, sino que trabajemos en la armonía, porque las cosas se han vuelto sumamente difíciles. El SAE no tiene otro compromiso más que socavar, reducir y en su caso eliminar, es decir, intentar todas las conquistas, prestaciones y prerrogativas que tenemos los jubilados a partir del contrato colectivo de trabajo. Esa es su función. Y la función nuestra, tanto de la representación como de la elección, es permanentemente estar exigiendo el cumplimiento de los derechos adquiridos. Es una lucha de clases, es una lucha del entendimiento burgués contra el entendimiento proletario, de la clase explotadora contra la clase explotada. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y precisamente por eso han reducido a 2 semanas la supervivencia de los jubilados en el contrato colectivo de trabajo. Que la situación es 2 semanas porque los 19.634 que éramos, ahora solamente en virtud de Renato, del SAI y del propio trabajo del sindicato, solamente van a pasar supervivencia 7.000. Los restantes están exentos de pasar supervivencia.
pero también da pauta para reducir los días y los lugares de supervivencia de las divisiones hermanas y las secciones. Nada más se contemplan 4 divisiones: ya se dijeron Casas, Toluca, Cuernavaca y Lechería. Y del lado de Hidalgo, el estado de Hidalgo no nos da nada, o sea, no plantean un programa para Pachuca cuando hay un rancingo, cuando sabemos bien que hay una buena asistencia de jubilados, y entonces ya hicimos el reclamo y estamos a la vista de que nos den una fecha y un lugar para que por el estado de Hidalgo se pueda pasar la supervivencia de nuestros compañeros. Puedo decirles a ustedes, que así como se citó aquí, que para aquellos o aquellas compañeras de la presión de la renta vitalicia que estuvieran capacitados para asistir a la supervivencia aquí o en la avenida Coyoacán, México Coyoacán 320, efectivamente Francisco Iturriaga, hablamos con él, y ya compañero municipal, se va a formular una lista de compañeras y compañeros incapacitados para que al más en mes, acompañados de un representante sindical, vayan a pasar de la supervivencia a su domicilio al hospital o en la parte donde se encuentren. Y del lado, los jubilados de 19,000 y tantos, vamos a hacer lo mismo. Así se hizo anteriormente. Los que están incapacitados para asistir a la supervivencia, se hace una lista y se indican los lugares donde están reposo, hospitalizados, etc. Y va el SAE a pasar supervivencia, acompañados de un representante sindical para dar constancia de pase de supervivencia. Así va a ser, compañeros y compañeros, no es diferente a los otros años. Pero aparte de esto, el SAE y Comisión Federal de Electricidad han caído en una estupidez entre ellos. Y digo estupidez porque no tienen el mismo criterio para definir el asunto de la energía eléctrica, cláusula 95. José de la Cruz leyó un documento de CFE donde dice que están obligados a pagar nada más el monto de energía consumida, la que corresponda a 700 kilowatts trimestrales, tarifa 1, y le dicen al jubilado, por lo tanto, el IVA y el TAP, ese es el empleo público, así como la energía excedente, deben ser cubiertos por el usuario como a continuación se ejemplifica. Y ponen aquí una gráfica. CFE dice que debemos de pagar el impuesto al valor agregado a un trabajador jubilado. El CFE, pero aquí tenemos un documento del SAE, compañero Pepe, le responden al trabajador jubilado sobre el permiso de energía y le dicen: se informa que a la fecha se ha realizado el pago de energía eléctrica, que consiste en el pago del consumo de 350 kilowatts mensuales y el impuesto al valor agregado correspondiente. ¿Sí? ¿Me explicó? El excedente de ese consumo, desde luego, deberá causar su pago y su IVA, así como los derechos del alumbrado público, que es otra cuestión. ¿Qué está pasando aquí? Que tienen una bronca entre el SAE y Comisión Federal de Electricidad por el pago del cobro de la energía eléctrica y su impuesto. Nosotros qué carajos tenemos que ver con ello. ¿Quién es el causante o el responsable del manejo de los recursos de los derechos de los trabajadores una vez extinta luz y fuerza? El SAE. Bueno, nosotros ya le vamos a hacer y si yo estoy pagando, aquí está la muestra. Y entonces este CFE se adjudica derechos que no le corresponden, porque no es un organismo que tenga el derecho de cobrar impuestos o generar los impuestos que tiene que pagar el usuario, ¿no es cierto?
seguir insistiendo sobre el pago del alumbrado público que hay compañeros jubilados ya muy anteriores, de bastante antigüedad jubilada, que saben por qué nosotros no pagamos impuestos sobre la energía eléctrica. ¿Saben por qué? ¿Por qué le convenía a Luis Fuerza aceptar esa ponencia? ¿Por qué la aceptó? Pues porque calculaba el valor de la prestación y decía, por ejemplo, ¿no? 700 kilowatts hora trimestrales cuesta tanto al trabajador y por lo tanto trimestralmente la prestación no cuesta tanta lana, ¿no? De esa lana no todos ocupan el máximo del consumo, unos el mínimo, otros el mediano, otros el alto consumo, sin rebasar el límite. Entonces a los impuestos les sobraba una lana. Por eso no nos hacían el mínimo, porque calculaban la prestación, les sobraba una lana, pagaban los impuestos, todavía se les quitaba una lanita. ¿De qué nadie les reclamaba? ¿No? Ese era el juego. Y ahora siempre ellos saben porque tenemos que pagar impuestos. Vamos a hacer las sueltas también ahí, aquí algunos consejos, para decir la prestación cuesta tanto y tú nada más estás pagando tanto, por tanto tienes que pagar los impuestos del consumo de energía eléctrica. Entonces ahora hay que prepararnos la conciencia para poder responder a estas exigencias contradictorias de quienes se creen hoy que manejan la industria eléctrica y que no la manejan adecuadamente. Además es esa ex empresa que va a significar ahora bien, compañeras y compañeros, si leen la jornada de hoy, en la portada tiene una declaración que dice prioridad, hacer universales las actuaciones a la salud. Dos puntos. Peña, en una reunión de ayer sobre los sistemas de salud, se aplicó la declaración de que tiene que universalizarse todos los servicios de salud, porque todos somos iguales, nada más no es privilegio de unos cuantos el asunto de la salud. Porque está apostando mucho a habilitar más de 580 unidades hospitalarias, más de 2.500 unidades de consulta externa. Y está muy preocupado el señor porque dice que todos tenemos ser iguales. Ojo, mucho ojo. Eso que están pretendiendo hacer con la salud es lo mismo que van a pretender y que ya están en una campaña brutal para el asunto de las pensiones y jubilaciones. Universalizar. ¿Sabe por qué es la prioridad de Peña? Universalizar los servicios de salud, no porque le interese, porque interesemos tanto como ciudadanos, y porque le preocupe mucho la juventud, como la nuestra, ¿no? O la juventud de los chavos y de los niños. ¿Cuánto le ha preocupado de eso? Tiene al país sumido en la miseria, sin empleo, salarios raquíticos. ¿Cuánto le ha preocupado a Peña Nieto? No, lo dice Peña Nieto que es prioridad, porque son no recomendaciones, son indicaciones de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico que le envían este año al gobierno de México para que se universalicen los servicios de salud. Haciendo funcionar con más de 75 millones de derechohabientes de Seguro Popular. Quiero hacerles memoria. Hace unos meses presenté ante ustedes
plantillas de salud para mayores de 60. Y luego dice Semarnat, Gobernación, Marina, etcétera, dice Instituto Mexicano de Seguro Social y Seguro Popular. Eso dice la portada de internet. Eso se ha jugado que dice Peña Nieto hoy la jornada de universalizar los servicios de salud, pero no porque interesa el país, sino que quieren es privatizar la atención médica, compañeras y compañeros. Y veo con suma preocupación pues como que si no nos sucediera a nosotros, como que bueno, es por allá como de seguro, es como de ISSSTE o los de ferrocarriles o con Pemex, etcétera. Con nosotros no es, pues sí, sí es con nosotros, compañeros. Es con nosotros y no solamente con los jubilados, no solamente con los jubilados, también con los compañeros que tienen un empleo o los que van a tener un empleo. El atentado contra la salud pública, el atentado contra la seguridad social distributiva, es un atentado contra el pueblo de México. Y si nosotros no nos preocupamos por defendernos antes de que nos lleguen nuestras tasas, compañeros, al rato cuando nos llegue un fregadazo, ahora sí agarramos las armas y vamos a luchar. No hay que ser simplemente un ciudadano reactivo. Tenemos que ser ciudadanos activos. Acuérdense de eso. El jubilado pasivo se encuentra anclado en el pasado. El jubilado activo está en el presente conquistando el futuro. Y nuestro futuro es depender de una pensión y a estas edades con muchos malestares. Y lo que menos queremos es que la atención médica que nos deben de dar nos tapilen, socaven, nos tapilen, y entonces andar penando la atención médica. Es un problema de todos. Por ello, me refuerzo en las palabras de José de la Cruz cuando dicen aquí afiliados a la Confederación. Pues claro, ¿ustedes creen que solo vamos a lograr una pelea contra esos neoliberales? Bueno, ya tenemos la experiencia. ¿Cómo nos fue en estos 6 años, compañeras y compañeros? Los grandes sindicatos que hoy se han defendido con sus pasivos laborales, como Pemex, como Ferrocarriles, como la propia CFE y demás, nos botaron a la goma, no nos hicieron caso, pensaron que el caso no más era para el SME y para los empresarios. No. Y ahora están en el mismo boleto. Y cuando nos fuimos a votar la cuenta, nos dijeron que sí, pero no nos dijeron cuándo. Y así nos pasó en distintas ocasiones en diferentes sindicatos. Solos no vamos a ganar. Tenemos que, con la fuerza que tenemos, que aún es mucha como jubilados y pensionados, adultos mayores, tenemos que pelear. No nos queda otra. Tenemos que recordar que fuimos jóvenes y que supimos pelear. Y hoy seguimos siendo jóvenes de corazón, pero todavía sabemos pelear. Eso es que no se nos olvida, ¿sí? No, nacimos peleoneros, nacimos combativos aquí en el sindicato. Y por eso hay que combatir. Tenemos foros regionales, por ejemplo, mañana jueves vamos a estar a las 5 de la tarde en la división San Ildefonso haciendo un foro por el derecho a la seguridad social y las pensiones y jubilaciones y el derecho a la salud que convocan la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la OPT, la Nueva Central de Trabajadores y la Confederación. El próximo 10 de abril tenemos otro foro en la delegación Álvaro Obregón con los mismos convocantes, con los mismos temas, compañeros. No podemos dejar que nos golpeen, no debemos dejar que nos golpeen. Tenemos una confederación, hagamos a valer, metamos la dinámica, trabajemos, luchemos, o somos de esos mexicanos que si nos golpean ponemos la hora aquí ya, o somos de esos mexicanos que nos quedamos los brazos cuando nos están golpeando. Pues no, todos a luchar por nuestro bienestar particular como ancianos ya, y todos a luchar por el glorioso sindicato mexicano que necesita.
alerta a nuestra transmisión.